Bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio bíblico. En esta oportunidad estaremos hablando del segundo capítulo del libro de Isaías, como veníamos conversando desde la semana anterior que hablamos del capítulo 1 sobre lo que Isaías le tocó profetizar a ese reino de Judá, donde se encontraban esos reyes como Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, que fueron reyes que, a pesar de su arrogancia, el Señor utilizó a Isaías para darle ese mensaje a ese pueblo a través de esos reyes por la jactancia y por las maquinaciones y por las acciones que ellos venían cometiendo delante de los ojos del Señor. En el capítulo 1 habíamos conversado anteriormente de que esos reyes sacrificaban ofrendas vanamente y también prendían incienso delante de los ojos del Señor, cosa que no era agradable para los ojos de Dios, dado que si no era dirigido por un sacerdote levita, entonces se consideraba una desobediencia en el altar sagrado del Señor, al igual que también mandaba a lavarse y a limpiarse las manos y quitar toda la iniquidad que venía transcurriendo en el pueblo de Judá. En este capítulo 2 tenemos como tema central la soberbia, dado que el Señor a través de ese capítulo le transmite al pueblo de Judá que va a ser un juicio sobre los soberbios y altivos de corazón, puesto que la soberbia es algo que no es agradable delante de los ojos del Señor, dado que el Señor mira de lejos a los soberbios y a los humildes los exalta. Por eso que su palabra siempre ha sido clara, y en esta oportunidad, en este tiempo de estudio bíblico, estaremos conversando sobre esa dirección, ese mensaje que le tocó a Isaías profetizar al pueblo de Judá sobre aquellos reyes altivos de corazón y soberbios que no querían realmente escuchar la voluntad del Señor. Y comenzamos un versículo y un pasaje que es bastante interesante y muy impresionante, dado que Isaías le decía al pueblo de Judá: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías capítulo 2, versículo 12. Nosotros podemos entender que la soberbia nunca ha sido de agrado para los ojos de Dios, dado que las personas que se llenan de esa jactancia y de esa soberbia es porque su corazón realmente se ha desviado de la voluntad de Dios, dado que ha tenido mucho en tan poco tiempo, y Dios ha querido más bien humillarlo y que sea cada día más una persona humilde para que se cumpla su propósito en la tierra, bajo todo lo que le ha permitido el Señor recibir de parte de Él, para que lo manifieste con los demás. Lastimosamente, en esos tiempos, el rey soberbio nunca daba su brazo a torcer. Y queremos nosotros compartir en esta oportunidad y citaremos un pasaje en 1 Samuel capítulo 13, versículos 5 al 14, y también 1 Samuel capítulo 28, versículo 3 al 19, donde hablaremos de un rey que fue mucho antes de esos reyes que veníamos conversando, tanto como Usías, como Jotam, Acaz y Ezequías, dado que, como mencionaremos en esta oportunidad, el rey Saúl fue un rey bastante soberbio en la era de 1093 a.C. El rey Saúl, la soberbia de Saúl fue muy creciente, y su arrogancia y la desobediencia que tuvo a Dios lo llevaron a su caída por el rechazo que tuvo en su reinado prácticamente. Podemos decir que esa desobediencia deliberada, en lugar de esperar al profeta Samuel, que fue una de las cosas que a Dios no le agradó, porque en el momento que se precipitó Saúl para poder hacer un holocausto o una ofrenda, dado que Saúl ya le había anticipado: espérate un momento y escucha mi voz, para que puedas tú tomar en juicio la guerra contra los filisteos o contra el enemigo en esos tiempos. Pero a causa de que Saúl no veía que llegaba Samuel, se precipitó y realizó un holocausto
no obedeciendo la voz de Dios a través de Samuel. En el momento que llega Samuel, le pregunta: ¿qué hiciste tú? ¿Me has desobedecido? ¿Por qué? Porque realmente los soberbios nunca son pacientes. La persona que es soberbia, como característica, nunca aprende a esperar. Siempre quiere hacer las cosas conforme a su voluntad. Aunque pueda vociferar, aunque pueda decir que está con Dios, la persona soberbia y altiva de corazón nunca ha sido una persona catalogada como paciente. Siempre se precipita, y por esa razón llamamos a través de este mensaje de que una persona soberbia debe mantenerse en una prudencia y debe agradar más a Dios. Por eso es que retomamos la soberbia del rey Saúl, donde la búsqueda de soluciones prohibidas lo llevó a alejarse cada día más de Dios. Fue tanto así que Saúl acudió a una adivina, a una medium de Endor, para poder contactar al espíritu de Samuel después de que Samuel había muerto. Un acto que contradecía los mandatos divinos y que se consideraba un acto de soberbia por creerse capaz de controlar su destino. Fue tanto así, mis amados, que el orgullo y el ego que tenía Saúl, su ascenso al trono, lo alimentó tanto que lo llevó a tomar decisiones impulsivas y autodestructivas que lo apartaron del favor de Dios y lo llevaron a perder su reino. Toda persona soberbia siempre va a tener un objetivo y un final ya prácticamente predestinado. Por esa razón, el Señor siempre nos insta a que seamos humildes, tengamos o no tengamos. Que aprendamos a valorar los recursos que el Señor coloca en nuestras manos. Que aprendamos a ser misericordiosos y tener piedad con aquellos que debemos tener piedad. Dice nuestro Señor Jesús, muchos años después, en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán la tierra. Realmente, todo humilde de corazón, el Señor lo bendice por una grandiosa razón. Y por esa situación que pasó Saúl en aquel entonces, no pudo expandir su reino porque su ego y su orgullo lo había llevado tan alto que hasta llegar a un punto que pudiera haber creerse hasta el mismo Dios. Eso pasó y profetizó el profeta Isaías en aquellos tiempos por esos reyes que a medida que iban obteniendo victoria, a medida que iban obteniendo prosperidad, a medida que iban obteniendo tierras, a medida que iban obteniendo ejército, iba creciendo numerosamente, fueron creciendo también en orgullo y en arrogancia, pero no en humildad y en amor, que es realmente lo que el Señor desea de nosotros. Y por esa razón, cada uno de esos reyes tuvo un destino no muy provechoso delante de los ojos del Señor. Y con esto quiero aprovechar y con esto quiero invitarte a que puedas tener la disposición de que si tu corazón se ha puesto muy duro y te preguntarás, ¿cómo sé si me he vuelto arrogante o me he vuelto soberbio delante de los ojos del Señor? Evalúa tus acciones. Observa si no has aprendido a perdonar. A veces la falta de perdón endurece mucho el corazón porque no fluye deliberadamente el amor, pero sí fluye deliberadamente la jactancia, la dureza, las malas respuestas, la poca empatía, la poca sensibilidad hacia el prójimo. Y realmente esas son las acciones que debes evaluar. Y te dejo esta reflexión para que tú la medites en tu mente y en tu corazón. Dios solamente desea que nosotros guardemos en nuestro corazón mandamientos de amor, de paz y de buen juicio conforme a su palabra. Así que expande el evangelio del Señor, transmite el amor y la gracia que el Señor ha hecho en ti. Si Él te ha hecho prosperar y ha abundado tus graneros, agradece también con tus acciones. No menosprecies al que tiene menos, sino también favorécele, así como Dios ha favorecido tu vida hoy, mañana y siempre. En el nombre poderoso de Jesús, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, amados oyentes. En este tiempo hemos finalizado este tiempo de estudio bíblico
valga la redundancia, y lo esperamos el próximo sábado en un nuevo tiempo de estudio bíblico donde hablaremos del capítulo 3 de Isaías para ir desmenuzando esas cosas que habló el profeta y que en aquel entonces resultaron muy importantes, pero también para estos tiempos resultan importantes porque nos ayuda a reflexionar si realmente estamos obedeciendo o no a Dios o si estamos cumpliendo conforme a la voluntad que el Señor nos ha encomendado. Sin más que agregar, Dios me lo siga bendiciendo. Enrique Loaiza, su servidor, por aquí lo esperamos. Amén.